Hoy, Jesús, como todos los años, sale del pretorio camino del Calvario. Pero hoy no aparece como otras veces, humillado, abofeteado, golpeado, escupido, masacrado. Hoy aparece quizá con un aspecto menos crudo del que le hemos visto otros años. Pero, ¿significa esto que Jesús no padecerá las mismas humillaciones de siempre? Este año no presenciaremos aquellas escenas en las que nuestro Señor es presa de las envidias de Caifás y el Sanedrín, de la reacción cobarde del tímido e inseguro Pilato, del indolente Herodes, a quien la muerte de Jesús le convenía para acrecentar su popularidad política, del pueblo incauto y cómplice que solo quería tener un espectáculo que lo sacara por un momento del aburrimiento cotidiano. Pero, ¿se han acabado las humillaciones para Jesús? ¿No hay más Caifases, Pilatos y Herodes? Jesús lleva pausadamente su propia cruz. Está próxima a su muerte y lo sabe, mas se entrega en paz y en silencio a la voluntad de su Padre. Nadie lo obliga, nadie lo empuja. No hay soldados romanos castigándole la espalda, y aún así Jesús carga la cruz hoy como ayer y como siempre. Pero la cruz es tan pesada. En ella están los pecados de todos nosotros, de toda la humanidad, de la presente, la pasada y la futura. Y Jesús carga su cruz. Es Él quien por amor la lleva, la abraza, la acaricia, la besa. Es Él, y solo Él, quien se obliga a sí mismo a cumplirle al Padre, a cumplirle a la creación del Padre. ¿No está Jesús hoy acompañado de los 40 o 50 personajes con los que se le representa habitualmente en estas fechas? Y aún así, va camino al Calvario, va rumbo a un destino más cierto que se pueda tener, el de su cruz, el de su muerte, el de su resurrección. Va así como dice la Escritura, como cordero al matadero, sin queja, sin dar voces, sin dar gritos. Va como quien conoce, como quien sabe, pero también como quien quiere, como quien desea encontrar su destino. El peso de la cruz ha hecho caer a Jesús por primera vez. Pero en esta vía dolorosa está también María, su madre. Durante su vida pública, ella debió retirarse para dejar que naciera la nueva familia de Jesús, la familia de sus discípulos. También tuvo que oír estas palabras: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Acaso esto significa que Jesús desconoce a su madre? Muy por el contrario. Esto muestra que ella es la madre de Jesús, no solamente en el cuerpo, sino también en el corazón. Porque incluso antes de haberlo concebido en el vientre, con su obediencia lo había concebido en el corazón. Se le había dicho: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Será grande. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Pero poco más tarde, el viejo Simeón le diría también: y a ti una espada te atravesará el alma. Esto le haría recordar palabras de los profetas como estas: maltratado,
Voluntariamente se humillaba y no abría boca, como un cordero llevado al matadero. Ahora se hace realidad. En su corazón guarda siempre la palabra que el ángel le dijo cuando todo comenzó. No temas, María. Los discípulos han oído. Ella no. Ella está allí, con el valor de la madre, con la fidelidad de la madre, con la bondad de la madre, y con su fe resiste en la oscuridad. Jesús, que parece prematuramente derrotado, se permite realizar un milagro más en este momento. Simón de Cirene pasa de camino hacia su casa volviendo del trabajo y se encuentra casualmente con aquel condenado. Tal vez sea un espectáculo habitual para él, un criminal más que se dirige hacia su justo castigo. Los soldados usan o abusan de su autoridad para arrastrar al robusto Simón hacia la cruz. ¡Qué enojo debe sentir al verse de pronto involucrado en el destino de aquel condenado, de aquel criminal! Hace lo que debe hacer, ciertamente con mucha repugnancia, al principio. Y de pronto repara en la persona de Jesús y de solo mirarlo en aquel encuentro involuntario ha brotado una curiosidad, luego un intenso asombro, luego quizá un poco de fe. Ahora va este cirineo acompañando a Jesús y compartiendo el peso de la cruz, comprendiendo al fin que es una gracia poder caminar junto a este crucificado y tener el privilegio de socorrerlo. Este Jesús que sufre y que calla es un misterio para él, y aún así, mudo, le ha llegado al corazón. Jesús, cuyo amor divino es lo único que podía y puede redimirte, quiere que compartas su cruz para completar lo que aún falta a sus padecimientos. ¿Quieres acompañarlo tú también? ¿Quieres compartir también el peso de su cruz para aliviarle un poco? Cada vez que te acercas con bondad a quien sufre, a quien es perseguido o está indefenso, compartiendo su sufrimiento, ayudas a llevar la misma cruz de Jesús. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro, dice el Salmo 26. Verónica se acerca con el anhelo de todos los hombres que han tenido noticias de él, el anhelo de todos los creyentes de ver el rostro de Dios. Ella solo quiere ofrecer un paño para enjugar el rostro de Jesús. No se deja amedrentar ni por la brutalidad de los soldados, ni se deja inmovilizar por el miedo de los discípulos. Es la imagen de la mujer buena que en medio de la inquietud y la oscuridad del corazón mantiene la fuerza de la bondad sin permitir que su corazón se oscurezca. Le seca el sudor, le enjuga la sangre. Bienaventurados los limpios de corazón, había dicho el Señor en el Sermón de la Montaña, porque verán a Dios. Al principio, Verónica ve solamente un rostro maltratado y marcado por el dolor, pero su acto de amor imprime en su corazón la verdadera imagen de Jesús en ese rostro humano, lleno de sangre y heridas. Ella ve el rostro de Dios y de su bondad
que nos acompaña también en nuestros dolores más profundos. ¿Quieres ser tú también aquel que enjuga el rostro del Maestro? ¿Quieres secar su sudor y limpiar su sangre, sus lágrimas? ¿Dónde estás tú que prometiste ayudarle, que prometiste servirle? ¿Acaso estás temeroso? ¿Acaso estás encerrado? ¿Acaso estás enfermo? ¿Dónde estás hoy, Verónica? ¿Quieres ver también tú el rostro de Jesús, Verónica? Intenta verlo con el corazón y así, desde el amor, reconocerán a quien es el amor mismo. Y Jesús nuevamente toca el suelo. Sus fuerzas se vienen a menos, pero no su espíritu, no su corazón, no la voluntad del Padre. Solo las fuerzas físicas de aquel que es Dios y hombre verdadero menguan de a poco. Toca el suelo, lo besa, lo abraza. Toma el cansancio de la humanidad hastiada de la fe, llena de odio, arrastrada por la corriente del mundo, desentendida, absorta, indiferente, asesina, presta a abandonar al Señor. No más. En este momento, Jesús toma ese cansancio humano para sí mismo. El Señor lleva este peso y cae para poder venir a tu encuentro. Él te mira para que despierte tu corazón. Cae para levantarte. La cruz y Él ya son uno mismo. Se han unido del todo para que sea la cruz la que lo abrace al final, hombre y madero, y así lo conocerá toda la humanidad. Al sentir los dolores de la humanidad, Jesús cae por tercera vez. La cruz le pesa, sus brazos, sus piernas no le responden. Toca el suelo de nuevo. El estrépito de su caída hace temblar la tierra. ¿Cuánto debe sufrir Cristo en su propia iglesia, la de los suyos? ¿Cuántas veces hemos abusado del sacramento de su presencia? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho entrar en nuestro corazón, aun cuando no lo hemos dispuesto y embellecido para Él? ¿Cuántas veces celebramos solo nosotros sin darnos cuenta de Él? ¿Cuántas veces hemos abusado de su palabra? Qué poca fe hay en nuestros razonamientos vacíos. Cuánta suciedad en su iglesia. Cuánta soberbia, cuánta autosuficiencia. Qué poco respetamos el sacramento de la reconciliación en el cual Él nos espera para levantarnos de nuestras caídas. También esto está presente en su pasión. La traición de los discípulos, la recepción indigna de su cuerpo y de su sangre, es ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que le traspasa el corazón. No nos queda más que gritarle desde lo profundo del alma: Kyrie eleison, Señor, sálvanos. Sus pies cansados, temblorosos, llagados. Sus pies lastimados no dejan de moverse, no dejan de caminar. Así es Jesús, el incansable, aquel que no repara en sus fuerzas, no espera que vengas, sino que sale a tu encuentro sin importar tus pecados. Así es Jesús, el Hijo del Hombre, aquel de quien se hablaba, pero que nadie conocía en verdad, ese en quien todos escupían,
de quien todos se reían, ese que cargaba la cruz sin importarle, sin pensar en quién lo lastimaba. Él trae la salvación para todos. Lleva en su cruz el pecado, la inmundicia, la pobreza, la tristeza, la soledad, la enfermedad, la muerte. Es Jesús quien vence a la muerte, pero para ello la lleva a su lugar de descanso. Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A tu hijo. ¡Hijo! Ahí tienes a tu madre. Padre, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed. Todo se ha cumplido. Padre, en tus manos me encomiendo mi espíritu. En este año de tanta dificultad, de tanta enfermedad y muerte, en el que creemos que estamos solos, en el que pensamos y sentimos que estamos solos, muchos han perdido la fe, otros tambalean en ella. Pero aquí está Jesús, la prueba infinita de amor. Aquí está Jesús, con su testimonio y su servicio, con su pasión, listo y dispuesto a salvarnos. Aquí está Jesús, y con Él está su madre, María, la madre de todos. Ahí lo tienes, con los brazos abiertos, entregado en las manos del mundo de los hombres, de Dios, abandonado, dormido, muerto. ¿Satisfecho? Sí, con la satisfacción de haber dado todo. Hay en este rostro, medio cubierto por su cabellera, con los ojos cerrados, una paz infinita, una serenidad imperturbable, una extraña dulzura. Ciertamente, este muerto no ha peleado con la muerte. Aquí no ha habido ni combate ni resistencia. Sobre la cima de la cruz podríamos poner un anuncio: misión cumplida. Y aquella otra inscripción: nadie me arrebata la vida, soy yo quien la da voluntariamente.
porque este es el encargo de mi Padre. Mantén los ojos puestos en Jesús. Fíjate en aquel que soportó la contradicción para que no desfallezcas desanimado. Le has costado mucho, pero ha vencido.